Nos encontramos otra vez en esta ocasión para charlar sobre conceptos, clasificación, tipos y función de los métodos diagnósticos más utilizados. La recomendación, igual que en la clase anterior, el material para trabajar, el módulo en cualquiera de sus versiones, la lectura previa del tema, posterior resolución de la guía y anoten las dificultades para poder después solucionarlas. La autora Patricia Ayer dice: la ciencia de la enfermería se fundamenta en una base teórica amplia. El proceso de enfermería es el método por el cual se aplica esta base teórica al ejercicio de la enfermería. ¿Qué nos quiere significar esta autora? Que los conocimientos que producen otras ciencias aportan a la comprensión de los problemas y al planeamiento de los cuidados para su posterior resolución. Esto quiere decir que la información recogida por el profesional enfermero es esencial para elaborar el diagnóstico enfermero. En la etapa de valoración se acumulan una gran cantidad de datos, es decir, una gran cantidad de información, que luego vamos a categorizar por necesidades básicas. Luego los analizaremos y los interpretaremos, y llegará la fase de identificación de los datos y la comparación con las normas, criterios o patrones para determinar si están alterados en déficit o en exceso. Cuando nosotros abordamos los datos de los exámenes complementarios, estamos abordando o obteniendo datos de la fuente secundaria que cobran relevancia cuando los comprendemos y de ese modo entendemos cómo la necesidad básica está alterada. Los resultados o hallazgos de estos métodos nunca son analizados en forma aislada. Siempre se inicia con una premisa general y luego se pasa a lo específico. Es decir, nunca leemos un dato por separado sin el análisis de la clínica de ese sujeto. Veamos el ejemplo. Dice: Juan hace 7 días que fue intervenido quirúrgicamente de una afección abdominal. Y él refiere sentirse cansado, desganado y sin apetito. Los datos que tenemos son que tiene una temperatura de 39, la incisión está enrojecida, el drenaje tiene una supuración purulenta y el examen complementario de los leucocitos habla de 24.000 sobre milímetros cúbicos. La deducción es incisión infectada. ¿Qué es lo que vemos en este ejemplo? Que el dato del examen complementario por sí solo nunca debe ser analizado. Siempre hay que hacerlo en compañía de la clínica, en el contexto de la observación, de la entrevista, del examen físico. Es decir, que los métodos diagnósticos son entonces un conjunto de estudios que aportan información muy valiosa, que confirman o dan certeza al establecimiento de problemas reales y la comprensión de las alteraciones de las necesidades básicas, pero nunca y de ninguna manera deben ser analizados en forma extemporánea y por sí solos. La clasificación de los exámenes complementarios se dividen en invasivos y no invasivos. Los que son invasivos son aquellos que agreden química o mecánicamente mediante inyecciones intradérmicas, subcutáneas, introducción de dispositivos y que conllevan potencialmente un riesgo para la salud de la persona. Por esta razón, los exámenes complementarios invasivos deben analizarse cuidadosamente su riesgo-beneficio. Mientras que los no invasivos son aquellos que no agreden la integridad cutánea
y que se utilizan herramientas para realizar su medida y que están en contacto con la superficie o a cierta distancia. En el ejemplo, ustedes pueden ver como invasivo el electrocardiograma intraesofágico, mientras que como no invasivo vemos el electrocardiograma de superficie. La angiografía es invasiva, mientras que la ecografía no lo es. Y así ustedes observan una columna en donde compara un método invasivo con uno que no lo es. Fíjense ustedes, la tomografía con contraste es invasiva, mientras que la tomografía sin contraste no lo es. Es decir, que un mismo método diagnóstico, depende de qué elemento se utilice, puede resultar invasivo o no. Bien, ahora le sugerimos que complete la ejercitación que acompaña al tema que hemos terminado de hablar y vamos a seguir hablando sobre las recomendaciones de los métodos diagnósticos más utilizados. Existe un rango de valores que se pueden suponer normales. Estos valores se hallan en personas sanas que se consideran normales. Las interpretaciones de las pruebas del laboratorio se basan en comparar valores obtenidos a través de una muestra de tejido, que puede ser una biopsia, de fluidos corporales como sangre, venosa o arterial, orina, de una persona con valores normales obtenidos de una media que cae entre dos desviaciones estándar del valor de la mediana para la población normal. Es decir, que este valor normal abarca al 95% de la población. En referencia a los exámenes hematológicos, son de gran importancia y suelen ser solicitados previo a una cirugía para el control llamado control de rutina, cuando vamos a nuestro médico clínico para examinar nuestra salud o en presencia de alguna fuerte sintomatología. El ionograma plasmático, por ejemplo, es un examen que ayuda a detectar desequilibrios hidroelectrolíticos y también permite vigilar el aporte de la perfusión hídrica. Veremos más adelante qué componen el ionograma. En este momento estamos haciendo una descripción general de los exámenes hematológicos. Por otro lado están las transaminasas, que son una serie de enzimas que se almacenan en los músculos, en el corazón, en el cerebro, en el hígado, ¿sí? Las más conocidas, las más habituales, son las llamadas, en general se las conoce por la asociación de sus siglas, GOT, por ejemplo, la glutamicoxalacética, o la GTP, glutámico piruvato transaminasa. Con respecto a la creatinina y la urea, son dos sustancias que están presentes en la sangre y que nos dan una idea de cómo es la función de los riñones. Otros elementos que pueden ser analizados en la sangre son la bilirrubina, la glucosa, los factores de coagulación, también si existe algún germen circulando en la sangre. Bien, todo esto los iremos desarrollando con mayor profundidad a lo largo de del resto de las unidades. Los exámenes de orina también nos permiten valorar la función de los riñones, pero aquí podemos ver además el volumen, no solamente el filtrado. También podemos analizar su química, viendo si hay presencia de gérmenes, cuando hay sospecha de infección, por ejemplo. El análisis de las heces es mucho más frecuente en los niños,
Sin embargo, en los adultos hay una prueba que se llama Vancomycin, que es una prueba específica para medir la cantidad de grasa en las heces. Existe también el cultivo de esputo, que tiene como finalidad identificar microorganismos que infectan el aparato respiratorio. Ya lo veremos con mayor profundidad más adelante. Y los estudios radiológicos, que consisten en realizar un estudio sobre las formas y el funcionamiento de las diferentes estructuras del cuerpo humano. Hemos hecho un repaso general de los exámenes complementarios más habituales que iremos profundizando en el resto de las unidades. Lo cierto es que tanto los exámenes complementarios como los métodos diagnósticos necesitan de intervenciones de enfermería, ya sea porque debamos explicarle al sujeto en qué consisten, cómo deben prepararse, qué es lo que les va a suceder, es decir, la necesidad básica de aprendizaje, o porque se necesitan de intervenciones de enfermería concretas, sea tanto previo al estudio, dentro del mismo o posterior a ellos, en donde seguramente habrá otras necesidades básicas del sujeto alteradas que necesiten del cuidado enfermero.